Estimados estudiantes, el día de hoy vamos a ver la materia de física cuyo tema va a ser movimiento rectilíneo uniforme. Recuerden que corresponde a la semana número 7. A continuación vamos a hacer un pequeño recordatorio que era primeramente movimiento rectilíneo uniforme. Si recordamos, el movimiento hace referencia a un movimiento de línea recta pero uniforme. ¿Qué quiere decir la palabra uniforme? Que es una velocidad constante. Esta parte, por favor, tener mucho en claro que consiste en que este movimiento rectilíneo uniforme, la velocidad va a ser constante. Aquí tenemos un pequeño ejemplo de una pequeña tortuga pues que realiza un cierto movimiento con una velocidad constante, en este caso de 10 centímetros por segundo. Dentro de ella también tenemos lo que es una pequeña fórmula para poder usar dentro de un movimiento rectilíneo uniforme, en donde tenemos la distancia es igual a la posición final es igual a la posición inicial más velocidad por tiempo. A continuación vamos a entrar ahora sí en ejercicios para poder realizar ese tipo de actividades. Pues bien, aquí tenemos un problema donde nos dice que un auto recorre una velocidad constante de 30 metros por segundo en un tiempo de 20 segundos. Ahora nos pide que calculemos la distancia que recorre el vehículo. Si pueden observar, estamos tratando un problema de movimiento rectilíneo uniforme porque dice que la velocidad constante es de 30 metros por segundo. Entonces, como dato, nosotros ya podemos recuperar esta información que es de 30 metros por segundo, ¿no es cierto? ¿Qué más nos dice el ejercicio? En un tiempo de 20 segundos. Quiere decir que en un tiempo de 20 segundos adquirió esa velocidad, ¿no es cierto? Tiene esa velocidad durante todo ese tiempo. Entonces, se dan cuenta, tenemos nosotros una posición inicial, chicos, ¿sí? Y durante un tiempo tenemos otra posición final. Listo. Si se dan cuenta, el ejercicio nos muestra que la velocidad que recorre este auto es constante. Por ende, esta velocidad en todo este recorrido en línea recta va a ser una velocidad de 30 metros por segundo. De la misma manera, el tiempo empleado entre estos dos puntos es un tiempo de 20 segundos, chicos, ¿sí? Aquí también nos faltó poner 20 segundos. Listo. Vamos con el problema. Ahora nos dice qué distancia recorre el vehículo. Ese es en la incógnita que debemos encontrar. Por ende, pues, si vemos aquí, tiene una posición inicial, ¿no es cierto? Después de un tiempo, pues, esto nos pide el ejercicio que encontremos la posición final. Entonces, estos datos también podemos pasarlos acá, donde la posición inicial es 0 y la posición final viene de ser la incógnita. Pues bien, junto con estos datos podemos aplicar nuestra fórmula que consiste en obtener lo que nos está pidiendo, que es la posición final. Una vez encontrada la posición final, podemos determinar que sería la distancia recorrida del vehículo, ¿no es cierto? Simplemente en este caso sería de reemplazar los valores de esta fórmula. Posición inicial tenemos que vale 0, ¿no es cierto? Más velocidad por tiempo. La velocidad, ¿cuánto es la velocidad? En el problema nos dice el enunciado que la velocidad constante de 30 metros por segundo. Listo. ¿Qué más nos dice el ejercicio? Que todo esto multipliquemos por el tiempo empleado. El tiempo empleado fue de 20 segundos, chicos. Listo, estamos claros, ¿no es cierto? Seguimos haciendo operaciones para poder calcular la posición final de este vehículo. Bien, el 0 no se lo toma en cuenta, aquí tenemos una multiplicación. Segundos con segundos se simplifican. Nos quedaría 30 por 20. Vamos a ver si usamos nuestra calculadora. ¿No es cierto? 30 multiplicado por 20. Aunque ustedes ya pueden hacerlo mentalmente, ¿no es cierto? Sería 600, chicos. 600. En este caso sería 600 metros. Por ende, quiere decir que el vehículo alcanzaría una distancia de 600 metros, chicos. Esa es básicamente la solución a este ejercicio. Pues bien, vamos a otro problema donde tenemos que, sabiendo que la velocidad del sonido es de 343,2 metros por segundo, miren, chicos, la velocidad
la velocidad del sonido por lo general se lo considera como constante. Entonces esta velocidad básicamente es constante, del sonido. Por ende, esta velocidad le vamos a poner en la recopilación de datos, que sería en este caso 343,2 metros por segundo, ¿no es cierto? De la misma manera, seguimos recopilando datos. Dice, ¿a cuántos metros? Ojo, ¿a cuántos metros de distancia? Nos pide la distancia, ¿no es cierto? Por ende, la distancia inicial va a ser 0 metros, ¿no es cierto? La distancia nuevamente nos está pidiendo el ejercicio, ¿no es cierto? Que sería la posición final. La distancia que se produce un trueno que tarda un tiempo de ¿cuántos segundos en oírse? 6 segundos, jóvenes estudiantes. Entonces aquí tenemos una pequeña gráfica de una persona que al escuchar un trueno, las ondas, el sonido emite, ¿no es cierto? Este tipo de ondas, y el sonido al llegar, digámoslo así, al oído de la persona, tiene una velocidad constante. ¿De cuánto habíamos hablado? Una velocidad constante de 343,2 metros por segundo. Ojo, esta es la velocidad constante del sonido, chicos, ¿sí? Listo. Recuerden que está en una posición inicial, ¿no es cierto? De 0. En el momento que emite el ruido, llega a la persona, vendría a tener la posición final, chicos. Ahora, el tiempo empleado que tardó en llegar, digámoslo así, al oído de la persona, es un tiempo empleado de 6 segundos, chicos. Nos dice que es de 6 segundos. Listo. Dato suficiente para poder calcular, ¿no es cierto?, la posición final de nuestro ejercicio, que sería este, chicos. ¿Cierto? Aplicamos nuestra fórmula de movimiento rectilíneo uniforme. Simplemente tendríamos que reemplazar los valores. Para poder calcular la posición final tenemos que tener la posición inicial, pues básicamente 0, porque empezaría de 0 metros, ¿no es cierto? Más una velocidad constante. La velocidad constante del sonido es de 343,2, ¿cierto? 342 metros. Listo. Multiplicado por el tiempo, chicos. El tiempo empleado hasta llegar al oído de la persona es de 6 segundos. Listo. Ahora, para poder calcular la posición final de esto, simplemente realizamos operaciones. Segundos con segundos simplifican, nos quedarían metros. Multiplicamos a nuestra calculadora, donde tenemos que 343,2 que multiplica a 6 nos da un valor de 2,20,59, 2,20,59, 2, chicos. En este caso sería metros. Entonces a esa distancia se emitió el sonido, chicos. Básicamente esa sería la respuesta. Incluso lo podemos poner aquí, que sería de 20,59,2. Listo. Básicamente sería la respuesta. Como actividades tienen los siguientes problemas, ¿sí? Tienen como tarea este ejercicio, este problema, digámoslo así, y este problema, chicos. Les deseo suerte. Cualquier cosa, no duden en preguntarme.